Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarme en esta emisión de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y hoy vamos a platicar con Alma Chávez. Ella es la presidenta de Víctimas de Violencia Vial AC y tenemos varios temas para abordar con ella. Uno, la armonización de la ley de movilidad y seguridad vial. Se realizan foros en el Congreso para hacer adecuaciones a esta ley a nivel local. También abordamos el aumento a la tarifa del transporte público y algunos camioneros están amagando con ello. Y finalmente la ausencia de la policía vial, que quedó evidenciada con este influencer o tiktoker que cerró el puente Matute-Remus. Comenzamos Perspectivas. Gracias por acompañarme. Uno de los desafíos de las grandes urbes es la movilidad sustentable y segura. En la actualidad, el Congreso local realiza foros para adecuar la legislación a partir de la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Al mismo tiempo, los transportistas han comenzado a amagar con un alza a la tarifa del transporte ante una inflación galopante que afecta a miles de familias. Por si fuera poco, hace unos días un tiktoker cerró el puente Matute-Remus para demostrar lo que puede hacer el dinero y el poder en México, lo que evidenció la ausencia de la policía vial. ¿Guadalajara satisface las necesidades de sus ciudadanos para moverse libremente? Lo ponemos en perspectivas con la activista de la movilidad Alma Chávez de Víctimas de Violencia Vial AC. Muchas gracias por sintonizar Perspectivas. Este día, como adelantamos, platicamos con Alma Chávez de Víctimas de Violencia Vial AC y los temas para abordar son relacionados con la movilidad. Le agradezco mucho a Alma que nos acompañe en este espacio. Bienvenida, Alma. Al contrario, muchas gracias, Jonathan, por la invitación. Bueno, pues si quieres comenzamos, y para poder comenzar con el primer tema me gustaría que escucháramos una declaración de uno de los transportistas esta semana con respecto al alza de la tarifa del transporte público, y comenzamos con algunas preguntas. Se debe de hacer un estudio real y ver realmente cuánto se puede ajustar la tarifa. Estamos viendo que en México, en Monterrey y en otros lugares, debido precisamente a este tema del alza en los combustibles, se está llegando a algunos ajustes en la tarifa. Entonces, sería importante también que se hiciera un análisis aquí en el Estado. Bueno, ahí está Arnoldo Licea, él es un transportista, y bueno, Alma Chávez también forma parte del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público, que forma o integra esta comisión que valida las tarifas del transporte. Y me gustaría preguntarte primero, Alma, a ver, ¿qué tanto hay de condiciones para que esto ocurra en el corto plazo, y cuándo en todo caso se debería revisar una alza o no al transporte público? ¿Tú qué sabes al respecto, Alma? Bueno, considero que un aumento de tarifas en este momento sí sería un golpe duro a la economía de los más vulnerables, de la mayoría de los usuarios de transporte público. Considerando que la vez anterior de 7 pesos se fue a 9.50, pero que en realidad en muchísimas ocasiones se fue a 10 pesos, es un aumento de un 30% de sopetón, pudiésemos decir, y eso sí impactó mucho en la economía, con la promesa del gobierno incluso de que las cosas iban a mejorar en el servicio, las rutas, empresas que empezaron desde la administración anterior, la integración de nuevas formas de transportarse, como es el tema de la línea 3, y vemos desde la sociedad civil que esto no ha sido en realidad una mejora para el ciudadano, para el usuario, que constantemente tiene que trasladarse en el transporte público por la gran necesidad que tienen de escuela, trabajo, y que a veces tienen que tomar varios camiones o subirse a líneas del metro, tren ligero, macrobús. Entonces no se está reflejando este aumento del 30% en el bienestar de las familias. Sí, sin embargo, Alma, digo, un poco haciendo de abogado del diablo, a ver, tenemos una inflación tremenda, galopante del 7-8%, los combustibles, si bien se han contenido el alza, me parece que
pues también ha habido un impacto allí. Y un poco el argumento del gobierno va a ser, tenemos esta inflación, el gobierno de los transportistas han subido los combustibles y, digamos, está la línea 3 del tren ligero, hay nuevos camiones, digo, yo veo algunos nuevos camiones. Ese puede ser un argumento para apalancar un pretexto y decir que aumente la tarifa del transporte público. ¿Tú crees que esas condiciones se cumplen o no? Estamos de acuerdo que la inflación ha impactado a todos, no solamente a las clases más desprotegidas en lo económico. Sin embargo, nunca como en esta administración el transporte público había recibido tantos beneficios a través de apoyos que salen del famoso fideicomiso fotoinfracción que se empezó a operar desde el gobierno anterior. Este fideicomiso otorga entre 400, 500 millones de pesos a los transportistas cada año. Les ha ayudado a la el cambio de los autobuses viejos a nuevos, la instalación de las alcancías para usar el método de pago por la tarjeta, que nos cobra $9.50 porque la gente que no tiene la tarjeta no da cambio, entonces eso duele mucho, esos 50 centavos que ya se han hecho millones en la bolsa, que no sabemos quién se está quedando, quién está ganando en ese excedente, cuando ese excedente debería destinarse a las víctimas de transporte público que hoy en día siguen rezagadas, abandonadas y atropelladas por las mutualidades, con esos abogados que exigen la otorgación del perdón a las familias para poderles dar un pase médico. Muy brevemente, ¿cómo funciona esa mafia, Alma? Es decir, ¿qué deberías, si tú tienes un accidente en el transporte, qué debes cuidar para que esa mafia no te engañe? Debemos cuidar, y aconsejo a todas las personas que viven o han vivido esto, no firmar un perdón hasta no saber la condición real de su paciente muy grave, de su familiar muy grave que tengan en una sala de urgencias. Tú no sabes la discapacidad permanente, el costo que puede tener hacia la persona y hacia la familia, y más si esa persona es el soporte de la familia, el padre o madre que trabajan para llevar el alimento a sus casas. No firmar, no otorgar el perdón, no hacer caso a lo que dicen las mutualidades, que haya una atención real de parte de la Fiscalía con el MP destinado a transporte público, que no esté a favor del victimario ni de los empresarios. Ocurre, ¿no? El MP está coludido con la asegurada, la mutualista. Totalmente de acuerdo. Te podría decir que prácticamente en el 99% de los casos hemos detectado eso. Vale. Y cuando ya nos buscan los familiares para que los ayudemos, si ya se otorgó un perdón legal, ya no se puede avanzar gran cosa. Ya se tienen que resignar con los 10,000 pesos que les llegaron a ofrecer en el hospital civil, en la sala. ¿Sabes cuánto destina el gobierno a víctimas de violencia vial o a víctimas de transporte? No hay un fondo específico para víctimas como en otros países, no hay una fiscalía especializada. Y ese fondo podía ser muy fácil de armar con las multas. Y si todos tuvieran un seguro vial obligatorio, las aseguradoras están dispuestas, desde la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, a otorgar un porcentaje para crear un fondo para atención a víctimas de siniestros viales, sobre todo aquellas que quedan abandonadas, claro, aquellas que las atropellan y quedan la persona huye. Es muy fácil pensar en las víctimas. Y solamente hay que crear los procedimientos, la forma de la recaudación y la forma de la aplicación de estos recursos. ¿Cuántos años tienes de activista contra la violencia vial? Marisol murió hace 17 años. ¿Cuál es el origen de esta causa, de este movimiento y tu vocación para atender el tema? Un siniestro vial que mató a Marisol en abril del 2005, donde un conductor ebrio, pasándose todos los altos, Marisol impacta. ¿Era tu hija? Prácticamente era como mi hija, era mi sobrina, ahijada, y en un momento vivió conmigo, entonces era un vínculo muy cercano. Algo que nos dolió mucho porque ella era una joven universitaria súper sana, súper alegre, llena de vida, y en una noche que salió con el novio, le impactan en el vehículo donde ella viajaba, la matan, y lo que nos movió mucho al activismo sí fue el hecho, sí fue el dolor y la pérdida y esa gran ausencia que vivimos en soledad, pero también la gran impunidad que hubo en torno a este caso. La persona que ocasionó esto tenía influencias, era un político, logró romper el sistema
de justicia hacia nosotros y logró no pagar nada y quedó en la gran impunidad. Quedó impune el caso, pero pues la memoria pública pues siempre lo señalará como alguien que no hizo lo que debería hacer, ofrecer una disculpa a la familia, porque entiendo que él no salió a matar. ¿Puedes decir el nombre de...? Cuauhtémoc Plazola Chávez. ¿Era político? Era político en ese momento. Bueno, Alma, y bueno, un poco a propósito de este tema, como sabe el auditorio, el Congreso de la Unión publicó la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Sí. Se tiene a nivel federal, ahora a nivel local se tiene que adecuar y se están realizando foros para atender esa ley y armonizarla. ¿Cuáles son? Yo he visto muchas notas, ¿no?, donde dicen se van a reducir las velocidades en las calles, vamos a atender el tema del manejar y conducir con el teléfono, las motocicletas, pero en tu opinión, ¿cuáles son los aspectos, muy brevemente, más importantes de esa ley que debe atender el legislador a nivel local? Bueno, el Congreso del Estado y la Comisión de Movilidad ya están trabajando en la armonización de dicha ley, que todo lo que viene en esta ley general debe de aplicarse en leyes y reglamentos del Estado de Jalisco. Lo principal y lo que mandata esta nueva ley es la gestión de la velocidad. Eso es muy importante, porque la gente no puede exceder los límites de velocidades porque hay calles primarias, secundarias, vías de acceso restringido, las carreteras estatales y las carreteras federales. Hay una gran evidencia científica por qué la velocidad no puede exceder de 30, 50, 80 o 110 kilómetros por hora, dependiendo del tipo de vía. ¿Qué velocidades tope marca según las avenidas esta nueva ley? En las calles, así por ejemplo, tipo centro de la ciudad, las zonas 30 han logrado evitar muchas lesiones y muertes, sobre todo en los peatones, las zonas muy concurridas. Las avenidas dentro de la ciudad que no son de acceso confinado es un máximo 50 kilómetros por hora. Las vías de acceso controlado, como es el periférico y Lázaro Cárdenas, es máximo un 80 kilómetros por hora, al igual que las carreteras estatales. Y a las carreteras federales, las de cuota, el máximo es 110. La velocidad mata y es algo que no entendemos todavía muchos usuarios, muchos conductores. Por ejemplo, Juárez, digamos, sería una avenida que no debería superar los 50 kilómetros por hora, ¿no? ¿Y ahorita cuánto llega a tener esa avenida en máximos límites? Bueno, hasta 80, 60. En las noches, bueno, hay una tolerancia de 50, pero si pasas a 60, creo que es la tolerancia permitida, pero se habla de 50 kilómetros por hora. Sí. Rebasando los 60 ya es una infracción por exceso de velocidad y debe de ser penal. Oye, y otro tema que me parece importante son las motos. Revisé unas estadísticas bárbaras. Tenemos más de 500,000 de motos en el estado, la mayoría desde luego en la metrópoli, pero sí, cada día 164 motos se suman a circular en el estado. ¿Qué plantea esta nueva ley sobre ese tema? Bueno, es un foco rojo lo de las motos en cuanto a la adquisición tan fácil que tú vas a un supermercado y la compras con mucha facilidad y no la compras sin emplacamiento y sin licencia. Ahí es un foco rojo para el gobierno, tanto en la regulación como en el siniestro vial. En el estado han subido las muertes y lesiones graves por el uso de motocicleta de un año a otro hasta en un 40%. Entonces, ¿qué hay que hacer para normarlas? Pues la ley la ley general y la ley estatal debe de traer lo siguiente: el uso de casco obligatorio, pero en base a la NOM. Y también sí, no solamente es el casco, también es la ropa especial para que te protejas en caso de un derrape, ¿no? Hay motos muy pequeñas donde a veces vemos que va una familia entera, mamá, papá y 2 hijos, pero son motos de muy bajo cilindraje y ninguno trae casco y entonces va muy expuesta y eso es un foco rojo, pero las familias deben de trasladarse y es más fácil trasladar a 4 integrantes en una moto que el transporte público, que es un dolor de cabeza o no tienen accesibilidad a comprarse un vehículo. Pero, por ejemplo, nuestra ley ya prohíbe que circulen así, nuestra ley actual ya dice que deben ir con casco, es decir, que no pueden circular por paso a desnivel. Digamos, ¿qué cambiaría con la nueva ley? Falta la aplicación, falta campañas de sensibilización que no sean recaudatorias como lo son ahora. Hoy hay operativos de motos donde vemos luego grúas con 20, 30 motitos, ¿no? Para hacer la vaquita Sí, y no podemos llegar a salvar vidas con esas medidas recaudatorias sin un plan integral de proteger
a los más vulnerables. Que ahí está el otro gran tema, Alma, que me parece que es parte del problema sintomático de este país, ¿no? Excelentes leyes, nuestros diputados hacen y plantean toda la legislación con todos los elementos necesarios, la celebran, dicen que es la más moderna, pero la aplicación es en donde nos falla, ¿no? Sobre la policía vial, me gustaría que a partir de esto veamos un video de reciente que ocurrió, que me parece que más allá de la anécdota de haber cerrado el puente Matute-Ramos, creo que evidencia el problema de una falta de autoridad, que al menos yo así lo leo. Vamos a ver este video y lo comentamos enseguida en ese aspecto, Alma. Pues miren, cerré periférico para mí solo, una vez mostrando más lo que puede hacer el dinero y el poder aquí en México, y lo me nadie. A la gente bien molesta ahí grabándome, señor, no me grabe, soy figura pública. Contestar el video a nuestro amigo Hugo Márquez, ya que dice que nomás él y sus señores pueden cerrar la avenida del periférico, según él. Y esto le cae ayer, les anda, no nomás una vez al año. ¿Viste ahí la cantidad de motocicletas? ¿Te ha tocado ver en la ciudad en las noches? A mí me ha tocado en Juárez, pero un enjambre de motocicletas, pero decenas de ellas con jóvenes haciendo eso. Sí, ¿tú te ha tocado verlas? Es correcto, sí, claro que sí. Cuando fuimos visores ciudadanos de los operativos de alcoholimetría en la administración pasada, todas las noches veíamos ese grupo de personas que tienen el derecho a hacerlo, porque es el derecho a la movilidad, que tú te puedas trasladar de la forma que tú quieras, pero que llegues con bien a tu casa. No estamos satanizando a ningún grupo de la movilidad, ni a los automovilistas, ni a los motociclistas, ni a los ciclistas, ni a los peatones. Todos tenemos derecho a una convivencia armónica. Pero bien lo dices, ese grupo de motociclistas juntos se hace como una especie de anarquía. En los operativos Salvando Vidas de alcoholimetría llegaban y nos jalaban los conos, se los llevaban y no podían, la policía vial decía, no podemos, no hay que seguirlos porque van a aumentar su velocidad por querer huir de nosotros y van a fallecer. Entonces hay que armar estrategias para que todos seamos con el mismo derecho, pero con el respeto a todos los demás integrantes de la vía para poder circular. Por eso no los detienen, entonces. Por eso no los detenían en esa ocasión. Ahora, con el cambio de policía vial de la Secretaría antes de Movilidad, hoy de Transporte, a que pasa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, vemos una especie de ausencia de la policía vial vigilando las calles como a forma de preventiva. Para mí la policía vial debe de ser preventiva. Ahora no lo vemos y por eso han pasado quizás ciertos abusos de ciudadanos, como el caso del video que estábamos ahorita revisando de nuevo, que fue un impacto muy grande en redes sociales y una gran indignación de todos los jaliscienses por el tema de que cómo una persona puede cerrar una vía de acceso controlado como es Lázaro Cárdenas, donde los vehículos pueden ir 80 kilómetros por hora, por el deseo egoísta de una persona de subir a sus redes sociales un video jactándose y burlándose de la autoridad y de los ciudadanos. Ahora, ¿es justo el reclamo de falta de autoridad o ausencia de autoridad cuando en realidad, pues a ver, lo cerró no sé, lo cierras en 20 segundos, en 20 segundos no llega la policía? ¿Es justo? ¿Te parece injusto el reclamo o es una lectura? Parece que no fueron 20 segundos, parece que sí fueron como 10 minutos, porque hizo dos videos, lo cerró. Era un argumento de la autoridad, ¿no? Pues fue muy rápido. No, pero ahí hice 4, hice 5, que debe de estar al pendiente. También evidenció en nuestro sistema de vigilancia. Claro, evidenció la seguridad ciudadana, evidenció la policía vial, pero lo bueno es que esta persona está fácilmente detectable. Sabemos quién es alguien famoso en las redes. Hay una normativa que dice que hay un castigo por la obstrucción de las vías. ¿Qué castigo se le podría implementar? Aparentemente estaba leyendo que son pena corporal también, según porque son leyes que rigen. No. Y derechos humanos, imagínate ahorita con el proceso. Sí, es una pena corporal que creo que no rebasa los 30 días. Entonces, la autoridad debe de ser muy precisa
en estos casos de impunidad, que te pueden dar incluso pues gracia o risa conforme a lo que está pasando en realidad con la seguridad ciudadana, con los homicidios, secuestros, violaciones, desapariciones, etcétera. Pero es un tema que si no pasa nada, entonces la gente puede seguir infringiendo las leyes y no pasa nada. Y llegamos a un tema de impunidad total y donde no hay gobierno. Ese es el tema. Oye, y decías ahorita que pasó la policía vial de lo que era la Secretaría de Movilidad a la Secretaría de Seguridad. ¿Por qué se generó ese vacío? Es decir, pues al final son los mismos policías, son los mismos comandantes. ¿Por qué ahora tenemos una ausencia? ¿O qué es lo que está pasando de fondo? Bueno, ¿no quieren? El tema es el uso de armas que traen los policías viales, que eso deben de ser, estar agrupados dentro del organismo de seguridad ciudadana. Hagamos una propuesta como pasó en la Ciudad de México, donde efectivamente la Policía Vial también pertenece a Seguridad Ciudadana, pero ahora ya la Ciudad de México ya generó un grupo de agentes que sirven para que es la prevención del reglamento de tránsito y que pueden multar y que no traen el arma. Fíjate que eso venía dándose desde el sexenio pasado aquí en Jalisco. Porque aquí los agentes viales están armados, ¿verdad? Sí, algunos están armados, pero la policía vial mujer que aplicaba el operativo Salvando Vidas, por ejemplo, y la que vigilaba el transporte público, eran mujeres que no traían armas, eran de forma para inhibir las conductas temerarias de algunos integrantes de las vías. En los operativos la administración pasada no traían armas, pero estaba la presencia de la Fiscalía vigilando que no atacaran el operativo, a pesar de la nobleza que es el sacar de las vialidades a los conductores ebrios que pueden dañarse ellos mismos, dañarse a las personas que van con ellos y dañar a los demás. Ahora, otra pregunta, ¿no está también allí quedando a deber, que están quedando a deber los municipios? Es decir, los municipios también tienen competencias en materia de movilidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, en la Constitución, el tema de movilidad y tránsito es de los municipios. Aquí en Jalisco los municipios le otorgaron al Estado hace muchísimos años el tema de tránsito, seguridad vial, porque quizás no tenían los recursos. Y es por eso que teníamos el Departamento de Tránsito, Secretaría de Vialidad, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Transportes, y ahora regresa ese tema de la Policía Vial, a donde la Constitución dice que no regresa a municipios, regresa a un área del Estado, pero es un área que tiene muchos conflictos y muchos frentes abiertos, como es la seguridad ciudadana. Ellos están preocupados por los delitos de alto impacto y también por los robos a casas de habitación y autopartes. ¿Que eso podría explicar entonces esta ausencia? No, es decir, hay una especie pues, no sé si abandono, llamarlo así, pero a ver, el secretario de Seguridad, Juan Bosco, ¿no? Sí. Bueno, lo primero que tiene que tener es el enfrentamiento en Mazamitla, los homicidios en la zona sur de la ciudad, y por supuesto que lo último que le va a imputar pues es la movilidad, ¿no? Pero la vocación de la Policía Vial desde muchos años hasta el 2018 fue preventiva. La gente que hay ahí adentro, y que me consta que la mayoría son buenos elementos, y las mujeres que entraron, yo seguí todo el proceso de cerca, cuando quedó mitad hombres y mitad mujeres en el estado de fuerza de Policía Vial, no están para atacar a la delincuencia. ¿Qué dicen ellos? Porque ellos aceptan también este problema, ¿no? Ahí internamente, ¿qué te llegan a confesar? ¿Qué te han llegado a confesar? Bueno, hubo muy mala comunicación desde que la Policía Vial se fue hacia la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero en realidad debe de tomar en cuenta y separarla, que siga siendo la especializada en seguridad vial. El tema es que no sabemos del estado de fuerza que quedó, que creo que quedaron alrededor de 1,500 elementos viales en la Secretaría, mitad hombres, mitad mujeres. Yo no sé si ellos siguen en la Secretaría o fueron asignados a otras áreas o ya fueron capacitados para atender los delitos de alto impacto y de bajo impacto. Hubo como un trasvase ahí, ¿no? Sí. Pues tenían armas, ya estaban con pruebas de control y confianza, seguramente los mandaron a patrullar. Y es una gran pérdida para Jalisco en el tema de seguridad vial, por el tema de que hubo muchos recursos internacionales en el 2012 o antes del 2012 para capacitar, regalaron desde los fondos Bloomberg,
25 alcoholímetros, capacitación, el tema de las velocidades, los radares. Se avanzó muchísimo en ese tema y es una gran pérdida que ahora se quede con la tecnología, con los operativos, que mucha gente ya empieza a decir que son recaudatorios porque no ven la cara amable de la policía vial que empezamos a cambiar en el sexenio anterior, y que sí había bajado esa percepción de la corrupción de la policía vial, que me consta que muchos elementos eran muy buenos y ahora no sabemos ni siquiera dónde están. Pues lamentable, dimos un par de pasos para atrás. Alma Chávez, ella es de la Asociación Víctima de Violencia Vial AC. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en Perspectivas. Gracias. Yo soy Jonathan Lomelí, también le agradezco que nos haya sintonizado y pues bueno, estaremos pendientes de esta armonización de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y sobre todo también de que las autoridades se encarguen de sacar a las calles a la policía, que haga su labor, la policía vial, su labor preventiva para recuperar una movilidad más o menos decente en el día a día en esta urbe. Muchas gracias por haberme sintonizado. Yo soy Jonathan Lomelí.